obra del doctor Álvaro Ochoa Serrano, que se titula De una escuela en San Francisco Jiquilpan al bastión escolar de Jiquilpan de Juárez. Álvaro Ochoa Serrano es maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana y doctor en Historia por la Universidad de California en Los Ángeles, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, miembro de la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi, miembro del Consejo Consultivo GEPUR Radio Purépecha, profesor e investigador del Centro de Estudios de las Tradiciones en el Colegio de Michoacán, AC, hasta diciembre de 2023. Desarrolló el proyecto Personajes y Tradiciones Populares del Occidente de México. Cuenta con varias publicaciones y artículos. Doctor Álvaro Ochoa, le escuchamos. Adelante. Al inicio del siglo ilustrado, muy pocos sabían las letras en San Francisco Jiquilpan. Las autoridades, los comerciantes y el escribano de la República de Indios eran la excepción, como el hacendado y comerciante Pedro Abad García, quien en vista de ser escasos y de pocas luces los preceptores de la comarca, trajo a uno de los mejores de Guadalajara y le confió la instrucción de sus retoños. Diego José de José Abad, el más destacado, pudo moldear. Ya escribo y con solo 3 dedos, abrazada la pluma, la conduzco por el pliego, en su canto quinto del poema heroico. En la segunda parte de ese siglo XVIII, en 1778, Jiquilpan, incluyendo el barrio de San Martín Tototlán, se circunscribía una mayoría indígena, según cuadro poblacional. Leo los totales: 605 españoles, 1250 indios, 120 mestizos, 56 castizos, 71 negros, 462 mulatos y 10 lobos. Si el predominio de los indios siguen los criollos o españoles y los mulatos, con un total de 2.574. Población a la que llegan los propósitos modernos de las políticas borbónicas de España. Mediante orden del 24 de enero de 1782, el virrey interino Martín de Mayorga mandó establecer escuelas en todos los pueblos de indios, asignando a los maestros competentes salarios de los fondos de las arcas de comunidades, con la encomienda de dar razón a la Contraloría General de Propios y Arbitrios, proponiendo los medios de establecerlas y conservarlas perpetuamente. El alcalde mayor de Jiquilpan, Juan José Carrillo, escribió al contador general Antonio Piñeiro en julio de 1785. He procurado poner el mejor esmero en establecer las escuelas en todos los pueblos, siendo constante que en muchos de ellos se han mantenido y en otros no ha sido posible el ponerlas. Daba cuenta de que en la jurisdicción las arcas de comunidad quedaban tan cortas que la mayor es de 320 pesos, no llegando a ninguna de las otras a 100 pesos. Además, se les debía contribuir para pagar su función titular y las fiestas del corpus, de tal manera que a un prevenido por el suplemento remitido por dicha contaduría hallaban que a las cajas de comunidad no les queda fondo alguno. Los pueblos con escuelas puestas eran Jiquilpan, Tinguindín, San Juan Peribán, San Francisco Peribán, Los Santos Reyes y San Gabriel, dotadas de sus propios fondos. El alcalde mayor señalaba que en los demás pueblos, tanto por sus puntuosas situaciones e insolencias con que viven los indios, arraigados con el vicio incorregible de la embriaguez, como que no permiten el que en sus pueblos se avecinen gentes de razón y españolas, no es posible, o a lo menos muy difícil, el que se establezcan las escuelas. Para conseguir fondos y garantizar la subsistencia de las escuelas, proponía se diera a los naturales suficientes tierras a cada uno de las que sean necesarias para su labor y sustento. Las sobrantes se vendieran y sus importes se pusieran a réditos y con ello se ayude a la paga de salarios de los maestros. Así, puesta en venta, a lo menos se pudiera formar un fondo de 14,000 pesos que, recibiéndolo su majestad en el nuevo Banco Nacional de San Carlos, pudiera rendir anualmente un rédito muy suficiente para la paga de los maestros.
Como las más de estas tierras no había quien quisiera arrendarlas, vendiéndolas se conseguiría no solo el fin tan deseado de que los naturales olviden su idioma, aprendan la rutina cristiana y se enseñen a leer y escribir, sino que también se lograría el que las jurisdicciones se poblasen y que con los muchos frutos que producirían las tierras laboreadas por sus propios dueños tendría no poco aumento la real hacienda. Además de todo lo expuesto, la principal objeción que se encuentra para la subsistencia de las escuelas es que los indios, los más de ellos, esconden a sus hijos sin que sea capaz ninguna justicia de poderse averiguar con ellos, a menos de que con severidad castiguen a los padres que ocultan a los hijos. Será imposible el poderlos reducir a que asistan los hijos a las escuelas. Al recibir el informe, el contador general Antonio Piñeiro comentó: es cierto que aquellos indios, participando como es natural de la misma aspereza del terreno en que nacen, son tan rústicos como asienta el alcalde mayor, pero también lo es que no hay otro modo de civilizarlos y suavizar la fiereza de su genio que el de la instrucción, por lo que se hace más indispensable la erección de escuelas entre ellos. Es necesario advertir que las crisis agrícolas de 1785-1786 hicieron gran mella en Michoacán. Adolfo Lamas escribe que el respeto a las tierras de comunidad no siempre se extendía a los demás bienes de las cajas de comunidades. El obispo de Michoacán, Manuel Abadi Queipo, señaló un caso típico de desconcierto y poco conocimiento que tenían de estas instituciones los funcionarios coloniales, al decir que, entre comillas, están ya tan acostumbrados a mirar el dinero de las cajas de comunidades como si no tuvieran destinos determinados, que el intendente de Valladolid envió en 1798 a Madrid cerca de 1 millón de francos que se habían llegado a reunir en el lapso de 12 años, diciendo al rey que aquel era un don gratuito y patriótico que los indios de Michoacán hacían al soberano para ayudarlo a continuar la guerra contra Inglaterra. Creo que no hay más placer que gastar el dinero ajeno. Antes, en 1782, se creó el Banco de San Carlos y hubo funcionarios encargados de obtener la suscripción de una parte del capital del banco en Nueva España. Un arqueo de las inversiones totales de las cajas de comunidad en acciones del Banco de San Carlos alcanzaron la suma de 134,000 pesos en 1,343 acciones. Participaron México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Valladolid, San Luis Potosí. De Valladolid, Marabatío, Tlazazalca y Jiquilpan. Jiquilpan en ese momento tenía 49 acciones y 4,900 de importe. En cuanto a las cajas de comunidad, la finalidad específica fue la de formar un fondo común con el ahorro de los pueblos para atender a sus propias necesidades, especialmente las de carácter civil y las del culto religioso. En este fondo común se incluían, como ya se dijo, la enseñanza. La Constitución Liberal de Cádiz de 1812 le dio otro cariz al señalar que las mismas diputaciones de América pueden hacer uso, donde la necesidad lo exija, de los fondos de las cajas de comunidad de indios para habilitarles las cantidades necesarias para poner corriente sus cementeras. Por otra parte, la promulgación de esa Constitución llegó cuando ya prácticamente las cajas estaban desapareciendo, al punto que al consumarse la independencia de México habían desaparecido casi totalmente. Tras la consumación de la independencia en el nuevo régimen, siguió la partición de tierras comunales, parte indispensable, consideraban los ilustrados criollos, para entrar al concurso de la nueva era emprendedora. En 1822, Juan José Martínez de Lejarza, miembro de la Diputación Provincial Michoacana, recomendó se repartiesen dichos bienes entre sus legítimos dueños, conforme al sistema liberal.
guardando ciertas salvedades debido a la poca ilustración de los naturales y el ningún conocimiento de sus verdaderos intereses. Pero comerciantes, pequeños propietarios y terratenientes colocados en puestos de gobierno metieron su cuchara. Lejarza justamente advertía la negra tarea de los ayuntamientos, considerados pestes de los pueblos. Ya en la práctica, el reparto se hizo siguiendo la ley de enero de 1827, a partir de la expedición del reglamento de 1828. La partición en Michoacán no tomó en cuenta el asunto de escuelas, funciones titulares y obras públicas que recomendara años antes el ilustrado Lejarza. La tarea resultó difícil, no solo por los numerosos casos, sino por los complicados de estos. La comunidad indígena de Jiquilpan quedó envuelta en tal orden. Ya no sería el gobernador, alcaldes, común y principales, sino el comisionado y demás común de principal y minoría. Precisamente Donato Mejía encabezó la nueva modalidad en 1828. Repartió terrenos a miembros del pueblo previos años de servicio personal y sacrificios pecuniarios con que al fin de ellos se les ha premiado por su República de Indios. Para documentar el agrarismo y el despojo de Jiquilpan, formas, fondos y fuentes, presentamos precisamente la pérdida de tierra de Jiquilpan en las jornadas 37. No tiene caso volver a repetir. Y respecto a las fuentes, pues lo que se citó fue del archivo de notarías, porque el archivo de distrito de Jiquilpan, el archivo de la antigua subdelegación novohispana y de la prefectura porfiriana, pues lo quemaron unos jiquilpenses en mayo de 1912, los hermanos Contreras, pero el remate fue el de los cristeros de San José de Gracia en octubre de 1927. Entonces, pues desaparecieron toda la posibilidad de documentar esto que se ha dicho. Lo que logramos después fueron algunas notas en periódicos, uno de Morelia, que dice: hubo escuela oficial de primeras letras desde 1843. Esta consistía en un cuarto, unas cuantas bancas, un centenar de chiquillos y un maestro. Enseñaban 10 particulares. El profe Ignacio Bustamante ganaba 400 pesos anuales, menos de un peso diario, más 90 para gastos. En 1849, el sueldo del preceptor bajó a 200 pesos, cobrados por pensión de solares y 137 pesos de fondo municipal. Bustamante mejor se dedicó a la administración pública en la receptoría de Zaguayo. Las condiciones deprimentes de una mayoría desvalida y falta de higiene propició el cólera en 1850. Juana de la Parra fundó el 12 de marzo el asilo o casa de caridad en una parte de su vivienda, sola a partir de la muerte de su padre el 27 de junio. También la hija puso escuela de niñas en 1856, sostenida por los intereses que le pagaba la hacienda de Guaracha. El asilo y la escuela tuvieron después la atención de las Hermanas de la Caridad. La llegada de los liberales al poder, ya sabemos, mediante el plan de Ayutla, convocando al Congreso Constituyente y una nueva constitución. La nueva constitución respecto a la educación era muy escueta. La enseñanza es libre. Y era todo. ¿Sí? Otra partecita decía que la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se debe expedir. Pero en la elección, eso de que la enseñanza ya fue todo. En cambio, la suerte de la población indígena en Jiquilpan pues, fue el remate de esta segunda generación de liberales al grado de que quedaron pues, prácticamente sin nada. Precisamente un prefecto de Jiquilpan dice: y lo de la clase más pobre, que es la indígena,
Muchos de ellos se mantienen miserablemente arreando burros sobre los que conducen de las montañas vecinas maderas delgadas y la leña para surtir de combustible a la población. Es decir, después de ser así como predominantes en la era colonial, pues llegan a ser prácticamente ciudadanos de segunda ya en la República. Para los albores de 1861, Jiquilpan ostentaba dos escuelas: ayuntamiento, juez letrado y jefe de partido, ya que mantenía la cabecera del distrito. Los vecinos sacaban el sustento de la agricultura, la pesca, la cría de cerdos y vacunos, de tejer rebozos y paneles, de tráfico con mulas y carretas. Eso de la pesca porque el mar Chapálico podía llegar a casi a las orillas, casi cerca de Zaguayo y de Jiquilpan. La escuela oficial de niños permaneció abierta durante la intervención francesa. Luis Rangel tenía a su cargo, pero solo 10 alumnos de los 132 inscritos asistían normalmente. De 10, de los 132, niños. En cambio, María Socorro Fernández atendía a la de niñas, 108 inscritas y una asistencia promedio de 90 chiquillas. Lo que pasa es que a los niños, igual que durante mucho tiempo, se los llevaban a las tareas del campo y a los otros trabajos de los papás. La de niños era cualquier cosa en 1868, menos que la de niñas bajo la dirección después de María Dolores Vargas. Los exámenes públicos al final de los cursos formaban parte del ambiente social. En 1869, solo una quinta parte de la población municipal de Jiquilpan sabía leer y escribir. En 1873, la villa alojaba a 4.263 habitantes. Y el prefecto mencionado dice: actualmente, por la escasez del erario, solamente hay una escuela de enseñanza primaria para varones, costeada por el gobierno. Para la enseñanza de niños, Jiquilpan tiene el beneficio de la Casa de Caridad, expensada por el legado que de su capital hizo la bienhechora doña Juana de la Parra para este objeto. La enseñanza en esta casa está servida por 6 hermanas de la Caridad. En el mismo plantel se dan clases interesantes de geografía, dibujo, música, historia natural, cocina, etc. Para 1881 existía una escuela de niños con 31 alumnos y otra de niñas con 137, sostenida por el erario. Además de las anteriores, había 3 establecimientos particulares de niñas, contando 85 alumnos, y uno de niños con 60, expensado por los padres de familia. Los aspirantes a más estudios iban al seminario de Zamora o a los colegios de Morelia y Guadalajara. Hacia 1890, además de las escuelas particulares de Elena Barca, Mercedita Vargas, Mónico Olivares, Pancho Arteaga y la Juana de Parra de Aurelita Marín, enseñaban a los oficiales de niños y de niñas. José María Sierra dirigió la de niños en 1892, Julián Vargas en 1898, José María Chávez hasta 1900. Al desdoble del siglo relevó Hilario de Jesús Ferrara. Bien cabe hablar, un paréntesis, de los primeros años de Lázaro Cárdenas del Río. A la edad de 6 años, en 1901, ingresó a la escuela que atendía a Merceditas Vargas, a la que concurrían 12 alumnos con la cuota de 2 pesos mensuales. 2 años después, en 1903, entró a la Escuela Oficial de Niños a cargo de Maestro Fajardo, ex seminarista oriundo de Zamora. El niño dice: el profesor Fajardo atendía 300 alumnos, afiliándose mediante el sistema de monitores con alumnos de tercero y cuarto años. La Escuela Oficial de Niñas la tuvo a su cargo María de Jesús Castañeda, discípula de las Hermanas de la Caridad, a quien sustituyó Josefa Ortiz Lemus, originaria de La Piedad, hacia 1900. Faltaría agregar que el hospicio, antes de que se clausurara, funcionó como escuela, donde atendían de 15 a 20 niños de ambos sexos, menores de 8 años. Allí fundó el presbítero Enrique Villaseñor, sobrino de Juana de la Parra, un seminario menor en 1899, de muy corta duración. Al terminar los estudios era cosa de buscar trabajo en oficinas
comercios o a seguir carrera en el Seminario de Zamora o en los colegios de Morelia y Guadalajara, tal vez en México. Uno de los casos de quien termina la primaria y va a trabajo, pues es el jovencito Lázaro Cárdenas. La mujer disponía de muy pocas oportunidades. Refugio Santillán asistió a la Academia de Niñas de Morelia, igualmente Carlota Medina, Manuela García y Esther Uribe. En 1896 se dice, Jiquilpan ha llegado a enviar ya alumnos a la capital michoacana para que hagan sus estudios, pensionados por el gobierno, pero no han podido continuar aquellos en buenas condiciones y han tenido que regresar al lugar de su origen. Quizá la excepción fuera José Trinidad Hernández, paramédico en 1902, y Rafael Searo, para ser profesor en 1906. Rafael Aro fue compañero del niño Lázaro de la escuela. En 1889, debido a muertes y migración, disminuía la población local a 5.936 habitantes. Jiquilpan tuvo el rango de ciudad en abril de 1891 con la ley número 6 que le agregaba de Juárez. El censo de 1895 contó 5.036 habitantes en la ciudad. Nótese la disminución. El auge de lugares vecinos y distantes movieron la migración de jiquilpenses, sobre todo de la medianía. La población lugareña disminuyó un 19.8% de 1889 a 1895, un 8.8% de 1895 a 1900. Durante este último se contaron 4.436 habitantes, todavía menos que el presbítero Luis Aguilar creó una escuela de artes y oficios hacia 1908. En esa enseñaban sastrería, costura, talabartería, rebocería, panadería y se daban clases de lectura, escritura y cuentas. Colaboraron maestros, artesanos y exseminaristas de la región. Duró un cuatrienio. Por la gran rebelión y la agitación social, Jiquilpan seguido permanecía incomunicado. Precisamente en abril de 1917, el presidente informaba al secretario de gobierno que por carecer de local a propósito, la Escuela Oficial de Niños se trasladó a la Casa de Beneficencia Octaviana Sánchez, lo que ahora es el casino aquí en Jiquilpan. La escuela estuvo a cargo de Rafael Vázquez Cadena, pasando luego a Bernardo Galeazzi. Aquí otro detalle que lástima que no podemos corroborar, ¿no? Pero es interesante. En 1919, el gobernador Pascual Ortiz Rubio, se ha podido establecer escuelas prácticas de agricultura en las ciudades de Zamora, Jiquilpan, Uruapan y Zitácuaro. Y esos centros de enseñanza comienzan a producir sus benéficos efectos. Pues nos quedamos nada más en lo que dijo el informe, repito, no podemos manera de corroborar. Bueno, según el censo oficial de 1921, Jiquilpan enumeraba 5.381 habitantes, acercándose a aquella población. En otro ámbito, cabría recordar la misión educativa de Vasconcelos, pregonando el uso del jabón y la lectura de los famosos libros clásicos. Asimismo, se había removido la cuestión agraria y quedaban inquietudes en el campo. Lázaro Cárdenas, ya como gobernador, forma una incipiente agrupación, la Hilacha, encaminada por Amadeo Betancourt, médico, librepensador, pequeño propietario. El médico era promotor y toda la gente decía que eran malos, que no querían tierras, que no querían nada, ni querían escuelas. Ese fue el ambiente de Jiquilpan cuando el general fue gobernador en Jiquilpan. Yo no sé de qué lado. Lázaro Cárdenas, ya general de división, llegó a la gobernatura, fijó la acción de su gobierno en la tierra, la educación, la organización social y la construcción de obras materiales. Mejoró el salario de los profesores, abrió escuelas, auspició la Unión de Maestros Michoacanos, que llama Marcela, alienta a la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, mediante buenos oficios, pacifica a los cristeros que operan en la entidad.
Luego, en campaña presidencial, estableció la Escuela Agrícola Industrial, inaugurada el 5 de marzo de 1934. Ya se mencionó también aquí en una de las jornadas la prevocacional de Jiquilpan. El caso es de que esa Escuela Agrícola Industrial fue el detonante escolar de la región Lerma-Chapala. A la muerte del general Cárdenas, ya en Jiquilpan presumía desde algunos tiempos varios niveles, desde jardines de niños, primarios, centros de capacitación para el trabajo, secundaria para trabajadores, escuelas técnicas, las fugaces prepas de Carlos Flores Magón y la Escuela de Enfermería, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, ahora es CEBETIS, creo que se llama, y el Instituto Tecnológico Regional. Por indicaciones del ingeniero Víctor Bravo Aguja, secretario de Educación Pública, el subsecretario de Planeación, Roger Díaz de Cosío, atendió la petición de varios michoacanos egresados del Instituto Politécnico Nacional para que se fundara otro instituto tecnológico en la entidad. Morelia ya contaba con uno desde 1965. El dicho instituto, segundo, se ubicaría en la ciudad de Zamora, pero se logró fuera en Jiquilpan, respaldados en un grupo de politécnicos encabezado por el médico Víctor Manuel Ceja Valencia, quien fue a la postre el director fundador. El presidente Luis Echeverría Álvarez firmó el decreto para la creación del Instituto Tecnológico de Jiquilpan el 27 de noviembre de 1976. Según testimonio del propio Víctor Ceja, un factor importante fue la necesidad de crear una institución de educación superior en la comarca que absorbiera la gran demanda de alumnos egresados de los centros de estudios de nivel medio superior de la zona, porque para poder continuar estudios implicaba desplazarse a la Ciudad de México, Morelia o Guadalajara. En el marco institucional de descentralización de la investigación de los estudios de posgrado, ya en tiempo de López Portillo, fue la política de descentralización, emprendida por el presidente López Portillo, por su secretario de Educación Pública, Fernando Solano, el Instituto Politécnico Nacional creó centros de alto nivel en lugares estratégicos del país. Dentro de esa política se adoptó un modelo aplicado al desarrollo integral rural. Así surgió el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad Rural, Unidad Michoacán. El 20 de octubre de 1982, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernador del Estado, facilitó el inmueble que actualmente es sede del CIDIR. Y no solamente eso, sino que también destinó equipamiento y vehículos, haciéndose así partícipe de los ideales politécnicos. Esta información del arquitecto Ernesto Romero, no mía. El apoyo antes mencionado permitió que para el año 2005 se retomara uno de los objetivos fundamentales del centro, es decir, el establecimiento de los programas de posgrado. Con este propósito se integró el Colegio de Profesores y se formuló la propuesta del programa de maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable, la cual se respalda en 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento: producción y protección vegetal, recursos naturales y desarrollo social. Actualmente la matrícula es de 49 alumnos con un total de 260 egresados en 17 generaciones. A nivel institucional, el CIDIR forma parte de la red de medio ambiente. Bajo esta modalidad se imparte el doctorado en ciencias en conservación del patrimonio paisajístico, con una matrícula actual de 21 estudiantes, cuya tesis se insertan dentro de las líneas de generación y aplicación del conocimiento mencionados. Ya cuenta un total de 3 egresados del nuevo CIDIR Michoacán en 11 generaciones. Esto, repito, es información del arquitecto Romero. Respecto a la unidad académica de estudios regionales de la UNAM, la doctora Adriana Sandoval Moreno, coordinadora de ella, ha mencionado la tarea educativa de la institución en la inauguración de estas jornadas, así que yo no repito. Y con esto termino para decir que este Jiquilpan de Juárez no solo es un bastión escolar, sino un bastión educativo, en sentido más amplio.
Gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro Ochoa. Igualmente una ponencia bastante enriquecedora.